Hola, amantes del cosmos y exploradores del tiempo. ¿Alguna vez han mirado la luna y se han preguntado cuántas historias guarda? Hoy vamos a viajar muy atrás en el tiempo. A una noche que cambió para siempre nuestra forma de entender el universo. Vamos a revivir la primera observación registrada de un eclipse lunar en la historia de la humanidad. Imaginen que estamos en la antigua Babilonia, en el corazón de Mesopotamia, la cuna de la civilización. Es la noche del 19 de marzo del año 721 a.C. El aire está lleno de los sonidos de una ciudad bulliciosa, pero en lo alto de un zigurat. Los astrónomos observan el cielo nocturno con una atención inquebrantable. Para ellos, el cielo no es solo un manto de estrellas, es un libro sagrado donde los dioses escriben sus mensajes. Cada planeta, cada estrella, cada movimiento tiene un significado profundo y a menudo ominoso. La luna llena brilla con una luz plateada y majestuosa bañando el paisaje. Pero de repente, algo inusual comienza a suceder. Una sombra sutil, como un velo oscuro, empieza a deslizarse sobre el borde del disco lunar lentamente. Al principio, es casi imperceptible, pero poco a poco, la oscuridad avanza, devorando la luz de la luna. En las calles de la ciudad, algunos habitantes comienzan a mirar hacia arriba con inquietud. En muchas culturas antiguas, los eclipses eran interpretados como señales de advertencia, presagios que anunciaban guerras, enfermedades o cambios en el destino de los reyes. En Mesopotamia existía incluso un ritual curioso llamado el rey sustituto, cuando los astrólogos creían que un eclipse anunciaba la muerte del monarca. Colocaban temporalmente a un campesino o prisionero en el trono durante unos días para que el presagio cayera sobre él y no sobre el verdadero rey. Mientras tanto, el monarca legítimo se ocultaba esperando que el peligro pasara. Para el pueblo, aquel oscurecimiento de la luna podía sentirse como una amenaza divina. Algunos rezaban, otros ofrecían sacrificios y muchos simplemente observaban con temor. Sin embargo, en lo alto del zigurat, los astrónomos mantenían la calma. Ellos sabían que lo que estaban viendo no era un capricho repentino de los dioses, sino parte de un patrón. Equipados con instrumentos simples pero ingeniosos, como cuadrantes para medir ángulos y clepsidras que marcaban el paso del tiempo mediante el flujo del agua, comenzaron a registrar el fenómeno. Cada detalle era anotado con cuidado: la hora exacta del inicio del eclipse, el momento en que la sombra cubría la mitad de la luna y la duración total del evento. Estos registros se escribían en tablillas de arcilla utilizando escritura cuneiforme. Las tablillas serán luego archivadas en bibliotecas y templos, formando una especie de archivo científico que se extendía por generaciones. Hoy conocemos esos documentos como los diarios astronómicos babilónicos, uno de los registros científicos continuos más antiguos de la humanidad. Imaginen la paciencia que requería este trabajo. Generaciones enteras de astrónomos dedicaron sus vidas a observar el cielo noche tras noche. Algunos comenzaban su aprendizaje siendo apenas adolescentes y pasaban décadas mirando los mismos astros que habían observado sus maestros y los maestros de sus maestros. Aquellos registros no eran simples notas curiosas, eran datos sistemáticos. Con el paso del tiempo, los babilonios comenzaron a notar algo sorprendente: los eclipses no ocurrían al azar, seguían ciclos. Había patrones que se repetían después de ciertos periodos. Ese descubrimiento cambiaría la historia del conocimiento humano. Uno de los ciclos más famosos que identificaron fue el llamado ciclo de Saros. Este ciclo dura aproximadamente 18 años, 11 días y 8 horas. Después de ese tiempo, un eclipse muy similar vuelve a ocurrir, no exactamente en el mismo lugar del planeta, pero sí con características muy parecidas. Este hallazgo fue revolucionario. Significaba que el cielo no era impredecible. Podía estudiarse, analizarse y hasta cierto punto predecirse. Para una civilización antigua, esto era una forma extraordinaria de poder intelectual. Los sacerdotes y astrónomos podían anticipar eventos que para otros pueblos parecían milagros o castigos divinos. Con el tiempo, estos conocimientos comenzaron a circular. Comerciantes, viajeros y eruditos llevaron fragmentos de ese saber hacia otras culturas. Siglos más tarde, el conocimiento astronómico de Babilonia influiría profundamente en el desarrollo de la astronomía griega. Astrónomos como Hipparchus of Nicea estudiaron eclipses utilizando registros antiguos.
Hipparco incluso comparó observaciones propias con datos de siglos anteriores para calcular la distancia aproximada entre la Tierra y la Luna. Fue uno de los primeros científicos en aplicar métodos matemáticos rigurosos al estudio del cielo. Más tarde, el gran astrónomo Claudius Ptolemy incorporó estos registros históricos en su obra monumental, el Almagest. En ese libro, reunió siglos de observaciones y desarrolló un modelo matemático del movimiento de los planetas que dominaría la astronomía durante más de 1000 años. Lo fascinante es que muchas de las observaciones que Ptolomeo citó tenían su origen en aquellas tablillas de arcilla escritas por los astrónomos babilonios. Es decir, los científicos del mundo clásico estaban utilizando datos recopilados casi un milenio antes. Pero la historia de esas tablillas no terminó en la antigüedad. Durante siglos permanecieron enterradas bajo las ruinas de antiguas ciudades. Fue recién en el siglo XIX cuando arqueólogos comenzaron a desenterrar bibliotecas enteras de documentos cuneiformes. Muchos de estos hallazgos ocurrieron durante excavaciones en la región de Mesopotamia realizadas por exploradores europeos. Cuando los expertos lograron descifrar la escritura cuneiforme, descubrieron algo extraordinario: los antiguos habían dejado registros astronómicos increíblemente precisos. Los astrónomos modernos quedaron fascinados. Aquellos datos antiguos permitían hacer algo muy especial: comparar la posición real de los eclipses en el pasado con los cálculos modernos. Y al hacer esa comparación surgió un descubrimiento sorprendente. La rotación de la Tierra no es completamente constante. Nuestro planeta gira un poco más lento con el paso de los siglos debido a la interacción gravitatoria con la Luna que provoca las mareas en los océanos. Esa fricción actúa como un freno diminuto pero continuo. Gracias a los registros babilonios, los científicos pudieron medir ese efecto al analizar eclipses ocurridos hace casi 3000 años. Notaron pequeñas diferencias entre los cálculos teóricos y los datos históricos. Esa diferencia revelaba que el día terrestre se ha alargado ligeramente con el tiempo. En otras palabras, cada día actual dura una fracción de segundo más que en la época de Babilonia. Es una diferencia tan pequeña que nadie la nota en la vida cotidiana, pero acumulada durante milenios se vuelve medible. Esto significa que aquellos antiguos observadores del cielo, sin saberlo, estaban ayudando a los científicos del futuro a estudiar la dinámica profunda de nuestro planeta. Sus anotaciones, hechas con paciencia en arcilla húmeda, se convirtieron en una herramienta científica miles de años después. Muchos historiadores de la ciencia consideran este episodio como uno de los primeros ejemplos de ciencia empírica sistemática. No se trataba solo de interpretar presagios religiosos, sino de observar, registrar y comparar datos a lo largo del tiempo. Incluso hay relatos curiosos de cómo los aprendices de astronomía eran entrenados. Algunos textos sugieren que debían memorizar largas listas de posiciones de estrellas y ciclos planetarios. Era un aprendizaje riguroso que combinaba religión, matemáticas y observación del cielo. Los astrónomos babilonios también registraban el brillo de los planetas, la aparición de cometas y el comportamiento de Venus, al que observaban con especial atención porque estaba asociado con la diosa Ishtar. Para ellos, el cielo era una especie de calendario gigantesco que ayudaba a organizar la vida agrícola, las festividades religiosas y las decisiones políticas. El conocimiento astronómico tenía un valor práctico enorme. Con el paso de los siglos, esa tradición de observación del cielo viajaría a través de diferentes civilizaciones. Durante la Edad de Oro del mundo islámico, grandes astrónomos estudiaron los textos griegos y babilonios y desarrollaron observatorios más avanzados. Siglos después, durante el Renacimiento europeo, figuras como Nicolaus Copernicus y Johannes Kepler continuarían esta cadena de conocimiento que comenzó en la antigüedad. Cada generación de científicos construyó su comprensión del universo sobre los datos y descubrimientos de quienes los precedieron. Es una especie de conversación que atraviesa milenios. Así que la próxima vez que tengan la oportunidad de observar un eclipse lunar, recuerden esta historia. Cuando vean la sombra de la Tierra avanzar lentamente sobre la Luna, estarán presenciando el mismo espectáculo que maravilló a los habitantes de Babilonia hace casi 3000 años. Estarán conectados con una cadena ininterrumpida de curiosidad humana. Desde los
sacerdotes astrónomos que escribían en tablillas de arcilla hasta los científicos modernos que utilizan telescopios espaciales y supercomputadoras. Aquel eclipse de marzo del 721 a.C. no fue simplemente un fenómeno celestial. Fue un momento en el que la humanidad comenzó a comprender que el universo sigue reglas que pueden descubrirse mediante la observación paciente. Fue el inicio de una larga aventura intelectual que continuó hasta nuestros días. Una aventura que comenzó con personas que simplemente levantaron la vista hacia el cielo nocturno y decidieron escribir lo que veían. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y del cosmos. Si esta historia despertó tu curiosidad por la astronomía y la historia de la ciencia, no olvides darle a me gusta, compartir este video y suscribirte para seguir explorando juntos los misterios del universo. Nos vemos en el próximo viaje por el tiempo y las estrellas.